Bien, avanzamos con las noticias esta mañana. Le contábamos que la ministra del Interior ha ofrecido disculpas y principalmente a su antecesor Rodrigo Delgado tras haber acusado en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que durante el gobierno anterior un avión con migrantes expulsado había retornado a nuestro país. Claro, vamos a conversar de este y otros temas, por supuesto. Estamos en contacto con la senadora Carmen Gloria Aravena. Gracias por conversar con nosotros, senadora, muy amable. Buenos días. Muy buenos días, gracias Sebastián. Bueno, senadora, el objetivo de la conversación era hablar fundamentalmente de lo que está ocurriendo en la macrozona sur, en la región de la Araucanía en particular que usted representa, pero es inevitable que partamos por este hecho que es el hecho político del momento, además, ¿no?, de las últimas horas. ¿Qué le parece todo este episodio que ha protagonizado la ministra Siches? Lo encuentro lamentable, no voy a poder referirme en profundidad al tema, principalmente porque hay ciertos indicios, ¿cierto?, de algunas declaraciones de la Cámara de Diputados de posibles interpelaciones, por lo cual el Senado sería también juez en este proceso y por lo tanto lamento muchísimo lo que ocurrió. Se agradecen sus disculpas, pero finalmente hay un daño sin duda a la institucionalidad y a la democracia que ella tendrá que sopesar, y también el presidente, porque no es la primera vez que han habido este tipo de disculpas que se han hecho bastante recurrentes en el Ministerio del Interior. ¿Cuáles son los otros errores? Y ahí podemos entrar también en materia de lo que está pasando en la Araucanía, porque uno de esos, en los primeros días de administración, la visita también de la ministra Siches fue bien alterada por hechos que allí ocurrieron y también después comenzó a surgir una polémica al respecto, senadora. Bueno, partiendo por la visita a Temucuicui, que fue definitivamente un desastre, es primera vez que se atenta contra un ministro del Interior en estos últimos 30 años. Entonces, eso fue gravísimo porque creo que fue poco preparado. De hecho, la familia Catrillanca, cierto, era la única que sabía, pero como todos sabemos, es un territorio que ellos denominan autónomo, que ya que no tiene ningún ingreso del Estado hace muchísimos años. Ya falleció un oficial de PDI y entonces lo encontré de un riesgo enorme. Y por otro lado, yo creo que dio pie este rechazo de la comunidad también a que estos grupos armados extremistas no hayan recibido tampoco al subsecretario posteriormente. O sea, creo que ha sido una seguidilla de errores bastante compleja. Y por otro lado, la palabra Gualmapu, que ayer la volvió a usar 2 veces en su discurso en el Senado, vuelve a reiterar este concepto separatista que para quienes somos de la Araucanía, probablemente una gran mayoría, no estamos de acuerdo, y así lo plantearon ambos gobernadores, tanto el del Biobío como el de la Araucanía, que no puede el gobierno seguir tomando parte de un movimiento extremo, separatista, que hoy día lo que pretende es desplazar a prácticamente el 70% de la población de estas 2 regiones. Senadora, pero usted entiende el mensaje político que está planteando el gobierno respecto a la situación en la Araucanía, comprende cuál es el diagnóstico que tiene, porque al final es ese diagnóstico el que lleva al gobierno a tomar una serie de decisiones, también de índole comunicacional, como usar el concepto de Gualmapu, por eso. Sí, por lo mismo. Yo creo que no, yo no entiendo el diagnóstico. Yo pienso que el gobierno tiene, probablemente mucho antes de haber asumido el gobierno, que haber hecho algunas conversaciones con estos grupos. No tengo otra explicación, porque la palabra Gualmapu la utiliza Aucán Wincarmán, la ocupa Héctor Yaitul, los voceros como Juan Pichún, gente que ha estado por la vía, digamos, violenta durante estos últimos 24 años, desde el primer atentado en Lumaco. Y lo que ellos plantean es restitución total del territorio, ya ni siquiera es la ley indígena, la entrega de algunas tierras. Ellos ya no creen en el Estado de Chile, consideran que el Estado de Chile es un Estado que no les pertenece, que no los representa. Entonces, si ese es el punto de vista del gobierno, la verdad es que estamos en una situación de indefensión, que es lo que yo planteé ayer, tremenda, porque en suma, desde el 2021 hasta la fecha, alrededor de 1.000 atentados aproximadamente y 10 personas fallecidas. Ustedes han reporteado la cantidad de atentados que han habido estos días. Entonces, hay cientos de dirigentes muy positivos, muy dialogantes, dirigentes mapuches, loncos, presidentes de comunidades que están a la espera de un diálogo con el gobierno.
y el gobierno lo primero que hace es ir a dialogar con la Temucuicui, que todos sabemos que es una organización, o sea, un territorio que ellos dicen autónomo, vuelvo a repetir, y que no tiene ni un interés en dialogar con ninguna autoridad de un Estado que no senadora, reconocen. Y el que se privilegie a un grupo por sobre otro, según lo que usted plantea, por lo menos, ¿qué señal les está dando ahí entonces? Pésima, pésima, y yo lo invito a venir a la región, preguntarle a las autoridades, tanto a los alcaldes, al gobernador y a los muchos dirigentes indígenas con los que yo trabajo, que esto es una pésima señal. O sea, ahora sí, que sin estado de excepción y con un discurso como el que escuchamos ayer de la ministra, la verdad es que estamos en tierra de nadie y nosotros no tenemos cómo defendernos. O sea, las armas con las que ellos están hoy día amedrentando, amenazando y asesinando personas, evidentemente no están ni siquiera al alcance ni correspondería que los civiles pudieran defenderse. Por lo tanto, aquí estamos en la peor indefensión. Nadie dice que no hay que dialogar. No sabemos cuál va a ser el rol de la ONU también, qué es lo que va a ofrecer la ONU, porque si efectivamente Héctor Yaitul en sus declaraciones últimas plantea que se llame a la ONU a dirimir para que se les entregue territorio, ¿cuál es la situación en que queda el resto de la región de la Araucanía? Si nosotros somos 1 billón de habitantes, de los cuales alrededor de 750.000 no son mapuches, no somos mapuches. Entonces, el juego que está planteando, o sea, la forma en que está planteando el gobierno, esto es bien compleja, porque cuando vino la ministra de la región, no se reunió con el gobernador nuestro, que finalmente es el representante de la región, tiene una alta votación, pero como es de oposición, creo yo, no se reunió con él. Entonces, hay señales que uno tiene que dar de respeto a la democracia. También cuando nosotros votamos en un 82% que se mantuviera el estado de excepción, tenía un sentido. Se retira el estado de excepción, se queman 15 casas que habían estado en ese recorrido recuerdadas por mucho tiempo. Y las únicas casas que no se quemaron en el recorrido en Contulmo son casas de familias mapuches. Bien por ello, pero si eso no es separatismo, si eso no lo vimos hace muchos años, digamos, en la Alemania nazi, ¿dónde? Ahora, senadora, también el tema de Wallmapu se había visto por lo menos o aclarado o suavizado, sobre todo cuando el presidente Boric visita Argentina, pero él hizo mención en que se había utilizado antes. Y claro, cuando se hace un plan en el gobierno anterior, la ministra Rubilar de hecho lo anuncia, se denomina el comité Wallmapu y era un comité también interministerial para ver si había una posible solución en la zona. Se ha quizás dramatizado la utilización ahora o porque entraron ya temas con diferencias con Argentina en particular? Yo creo que cuando hizo ese comité la ministra Rubilar pasó desapercibido porque lo habrá nombrado una vez y la verdad las cosas que yo que vivo en la Araucanía y trabajé con ella no fue tema porque nunca escuché a un ministro, ni a un presidente, ni a nadie hablar de Wallmapu, excepto, como le digo, a Héctor Yaitul, a varios dirigentes de la CAM, y yo creo que fue un error del gobierno del presidente Piñera, pero como no fue muy comunicado, pero hoy día hay orden, la ministra de Bienes Nacionales, el subsecretario, la ministra del Interior, lo repiten a cada rato, entonces la verdad es que claramente hay una intencionalidad detrás y ahí hay varias cosas, o sea, que retiran querellas, ¿cierto?, por el tema del estallido, por otro lado, ¿cierto?, de una u otra manera hay una mala señal cuando se le da autorización a las personas que están hoy día condenadas por asesinato a la familia Lusinger Macay, que se ha olvidado, pero eso pasó hace pocos días, por presiones, ¿cierto?, de huelgas de hambre. Todas las señales que hemos tenido en la Araucanía desde que llegó este gobierno han sido súper complejas. Por supuesto que queremos ser positivos y que el diálogo sea fecundo, pero debiéramos caminar y mascar chicle, como se dice en chileno. Por una parte, perseguir con mucha fuerza estos movimientos extremos de crimen organizado vinculados al robo de madera y al narcotráfico, que son absolutamente reales, y por otro lado, dialogar con los cientos, y vuelvo a repetir, dirigentes que están esperando que este gobierno se acerque, los invite a un diálogo, porque les aseguro que si se reúnen con ellos se van a dar cuenta que el pueblo mapuche en su 99% es un pueblo muy pacífico, y aquí evidentemente lo que se quiere es tener un territorio
en donde el Estado no tenga ninguna intervención y se pueda traficar, se puedan cometer delitos sin ningún tipo de piedad y sin ningún tipo de norma, como es lo que está ocurriendo ahora en territorios como Ercilla, Coyipulli, Temucuicó y otros. O sea, yo quiero ser súper franca, aquí hubieron incluso ataques a periodistas en la región, ha muerto mucha gente, es tan evidente que lo que ocurre no es normal y se sigue normalizando la violencia. La verdad es que no nos vamos a cansar de defender nuestra región porque es lo correcto, es lo justo y la historia dirá que no estamos equivocados, lamentablemente. Hay mucha evidencia y no se quiere ver. Bien, senadora, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar. Que tengan buen día. Gracias, buen día.